Buenas tardes. Empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Conciencia Política nos convoca hoy a participar de la quinta etapa de esta marcha federal por nuestra historia para recuperar los valores que nos legaron nuestros antepasados con su ejemplo. Para comenzar, los invitamos a escuchar Chacarera Santiagueña por Verónica Condomí y Matías Betti, una versión adaptada para esta ocasión. Santiago del Estero, madre de ciudades, Andrés Chazarreta, un hijo de su tierra, el primer difusor de la música folclórica argentina, sembrador de canciones. Como siguiendo un designio, podríamos decir el padre del folclore. Fue alguien que entendió la música y la identidad de lo que hacía. Es un personaje que puede servir de inspiración para muchos. Revalorizó la música nativa a partir de su trabajo como recopilador y colaboró en el estudio y sistematización de la enseñanza de las danzas folclóricas argentinas, siguiendo las tradiciones, música, canto y fama internacional como tierra de luthiers. A continuación veremos un video colaboración de jóvenes santiagueños. Adelante. El siguiente video fue realizado por jóvenes santiagueños en el marco de los 200 años de la firma del Tratado de Vienará. Este es un acuerdo entre la provincia de Tucumán y la provincia de Santiago del Estero para el cese de hostilidades. Es uno de los pactos preexistentes que hace referencia a la Constitución Nacional. Dados los tiempos que corren, es importante resaltar principios constitucionales como la libertad, el derecho de propiedad, la democracia y la representatividad, el federalismo, la igualdad ante la ley. La provincia de Santiago del Estero se le reconoce su fundación el 25 de julio de 1553, destacándose en sus albores las figuras de Juan Núñez del Prado y Francisco de Aguirre. Es llamada la madre de ciudades por ser el epicentro de misiones que nacían para fundar otras ciudades. Logra su autonomía un 27 de abril de 1820, pudiéndose destacar a don Juan Francisco Borges y a Juan Felipe Ibarra.
Actualmente posee alrededor de 1 millón de habitantes distribuido entre 27 departamentos. Santiago, una tierra que no tiene riendas, pero ata, dice el dicho. Y esto se puede ver a que sus pobladores todavía mantienen una gran calidez, respeto y amabilidad. Respetan o tratan de seguir sus tradiciones y de mantener un vínculo con la naturaleza y con su entorno que tal vez en otros lugares, otras provincias no puede apreciarse. A pesar de la gran inversión en bienes públicos que se ha venido dando durante el último tiempo, en Santiago del Estero todavía se observan grandes disparidades. En Santiago del Estero se ha hecho, pero todavía falta mucho por hacer. Es por esto que aún sigue siendo una tierra de promisión. Ay, hermoso video. La verdad que muchísimas gracias. Acá estamos viendo la placa, a quienes le tenemos que agradecer estas lindísimas escenas que acabamos de ver. Y a continuación escucharemos una exposición que contiene tramos de nuestra historia y ejemplos de vida para que reflexionemos sobre los valores que hoy vamos a rescatar, que es el respeto a las tradiciones y la convivencia. Adelante. Si sueñas y crees en los sueños, corres el riesgo de poder lograrlos. Soñamos en una república donde el respeto sea la base para generar confianza y reconstruir el tejido social. Decimos que hay una enfermedad social cuando advertimos la falta de valores internalizados en los ciudadanos. En los países donde faltan los valores éticos y morales, no está asegurada la democracia ni la institucionalidad republicana. Esto nos condujo a realizar esta marcha, durante la cual vamos destacando valores a preservar, recordando hechos o personalidades de nuestra historia. Mirando el pasado, entendemos el presente e imaginamos un futuro más digno de ser vivido. Marchamos por la libertad y nuestros derechos. En esta parada de la Marcha Federal, queremos destacar una condición de la ciudad de Santiago del Estero, que ha llevado a que la señalemos como la madre de ciudades. Como madre merece respeto. Un poco de historia. El siglo XVI se caracterizó por la conquista y fundación de los primeros asentamientos urbanos que permitían la colonización del actual territorio argentino. Fue la iniciativa de los hombres que penetraron en el actual territorio argentino por 3 corrientes conquistadoras, por el norte, oeste y este, concretando la fundación de ciudades, y el esquema regional argentino comenzó a configurarse a partir de las primeras fundaciones hispánicas y posibilitó que cada ciudad fuera organizándose el territorio aledaño. En torno a la plaza se concentraba el mayor porcentaje de población española, que decrecía hacia la periferia, sustituida por la mestiza, y que desaparecía finalmente con los barrios indios, que se situaban en la área intermedia entre el espacio urbano y rural. Así, el centro más dinámico se ubicó en el noreste, vinculado a la explotación metalífera del Perú. La consecuencia de este proceso fue la ocupación discontinua del espacio y su modelado en regiones poco extensas. La expansión hispánica en América se hizo implantando núcleos urbanos, y la fundación de ciudades ha sido forma más firme de asegurar la ocupación del territorio. El proceso fundacional fue amplio y rápido, a tal punto que alrededor del año 1600 la mayor parte de los procesos de fundaciones urbanas estaba concluido. El cronista de las Indias, Juan López de Velasco, contaba 191 localidades en el año 1570, y 60 años después, el carmelita Antonio Vázquez de Espinosa anotaba 331 centros urbanos. El caso de Santiago, como ocurrió en otras ciudades, no quedó en su primera localización. Tras varios desplazamientos, la tercera fue de Juan Núñez del Prado, quien vino con el mandato de fundar ciudad. En virtud de ello, fundó la ciudad del Barco, a mediados de 1550, en territorios en la actual provincia de Tucumán. Aún así, debió trasladarse 2 veces más, siendo esta vez don Francisco de Aguirre quien, con el nombre de Santiago del Estero, la estableció en su emplazamiento definitivo, en 1553. Bajo la denominación de Santiago, en homenaje a Santiago Apóstol, y del Estero por los bañados y cauces del río, cerca del cual se quedó enclavada. Tuvieron que transcurrir 27 años más para que se fundara recién la ciudad de Buenos Aires. Desde Santiago, las expediciones se fundaron
las ciudades de San Miguel de Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja, San Salvador de Jujuy y Catamarca, entre los años 1565 y 1683. Además, aquí se erigió la primer diócesis con su primera catedral en el territorio argentino y el primer instituto de estudios superiores que marcó el inicio de los estudios universitarios en el país. Esta vocación fundacional le hizo ganar el título de Madre de Ciudades. En 1577, el rey Felipe II le otorgó el título de muy noble y leal ciudad, junto al escudo de armas que presenta un castillo como emblema de fortaleza, 3 veneras de las órdenes de Santiago Apóstol, en representación de las 3 fundaciones que existían hasta ese momento, y un río a sus pies correspondiente al río Dulce. Lo cierto es que hacia 1556 la ciudad ya ocupaba su cuarto emplazamiento en terrenos del actual Parque Aguirre. Su trazado era endamero y de reducidas dimensiones. Sin embargo, poco se puede decir de la fisonomía que tuvo la ciudad en sus comienzos porque no quedaron vestigios materiales. Se infiere que el asentamiento fue precario por causa de las inundaciones que arrasaban casi la totalidad de todo lo plantado en ellas. Los investigadores afirman que los antecedentes de la existencia de la primera catedral que se erigió en el actual territorio argentino se remontan a partir de 1565. Un lugar no preciso de la ciudad. Se conoce que fue erigida catedral el 14 de mayo de 1570 por bula del Papa Pío V, bajo la advocación de San Pedro y San Pablo, y que debió estar frente a la plaza principal, pero se desconoce el lugar preciso de su asentamiento. En 1563, por real cédula del rey Felipe, se creó la gobernación de Tucumán, dependiente en lo político del Virreinato del Perú y en lo judicial de la Audiencia de Charcas, y cuya capital era Santiago del Estero. A partir de entonces se desarrolló una política fundacional con objetivos precisos. Es decir, que la primera ciudad, con Santiago ubicada en el punto estratégico, se convirtieron en centros de comercio local e interregional, llevando adelante una economía de subsistencia que permitió a fines del siglo XVI la articulación de las primeras rutas, que reflejaban las 3 corrientes colonizadoras que mencionábamos anteriormente. Pero volvamos a los valores, en particular el que hoy nos interesa. En el diccionario de Google da por definición: consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona o una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que la determina y que lleva a acatar lo que dice o establece o a no causarle en ofensa o perjuicio. En segunda acepción, consideramos de que algo es digno y debe ser tolerado. Estas definiciones no responden al verdadero sentido del respeto. Este no distingue relaciones de mayor o menor, al contrario, nivela dejando de lado conceptos como sumisión y tolerancia. El respeto es muy importante, ya que ayuda a la convivencia en paz con el entorno y con la sociedad. Esto incluye desde la Constitución Nacional, el contrato básico social, el medio ambiente, el vecino, la mascota y particularmente el respeto a uno mismo. Exige un trato amable y cortés. Es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad y del trabajo en equipo. El respeto debe ser mutuo, supone que se comprenda y comparta los valores de una persona o de una idea. Sarmiento escribió: las ideas no se matan. Pudo haber dicho: las ideas se respetan. Está intrínsecamente relacionado con los valores de la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad, el pluralismo y la conciencia medioambiental. La educación en valores forma parte ineludible del pleno desarrollo de la personalidad, objetivo básico de nuestro sistema educativo y tan necesario en la sociedad actual. La educación en valores no ha de limitarse a identificar o definir unos determinados valores objetivos, sino que ha de procurar que cada educando sea capaz de construir su propia estimativa de valores interactuando con sus semejantes. Uno de los aspectos más novedosos de esta reforma educativa, el relativo a la transversalidad, considera que la administración educativa debe promover con mayor intensidad actividades formativas que el conjunto del profesorado sobre las materias transversales, salud, consumo, civismo, con el objeto de que no se queden relegadas en el aspecto meramente tangencial del currículum e incorporarlas a la función docente de un modo rutinario. Dijimos al comenzar: si sueñas y crees en los sueños, corres el riesgo de poder lograrlos. Y así soñando,
Haremos un paralelo entre la madre de las ciudades y un hijo directo de Santiago, como fuera Andrés Avelino Chazarreta, a quien podríamos llamar el padre del folclore argentino. Figura indispensable que con su intenso trabajo permitió la construcción de un mapa folclórico regional. Se crió junto a su abuela y a sus hermanos, ya que su madre murió cuando él tenía 4 años. Sí, hoy el modelo a seguir no es un prócer, es un maestro que por respeto a las tradiciones dedicó gran parte de su vida a rescatar el acervo de su pueblo. Fue inspector de escuelas, un trabajo que inició en 1905 y que lo llevó a recorrer el país, experiencia que cambió el rumbo de su vida y que despertó en él la curiosidad para indagar en la cultura de cada región. Todo lo hizo con respeto a las tradiciones. Así comenzó a recopilar obras de autores anónimos, la mayoría surgidas de transmisión oral, y trasladó esas músicas tradicionales al pentagrama, un gesto inédito hasta ese momento, que salvó del olvido a gran parte de la música popular de raíz, principalmente del norte, noroeste y centro del país. Lo cierto es que no conocemos músicas y danzas que sin su trabajo hoy no existirían. Desde 1906, Chazarreta y su conjunto alternativo se dedicó a mostrar el folclore por toda la Argentina y puso en la consideración general una serie de estilos musicales como el escondido, el triunfo, llanto, marote, prado, maraquita, media caña, chacarera y salta conejo, entre otros. En esos tiempos también inició su obra y creó los arreglos de samba de Vargas, que había aprendido en su infancia, considerada por muchos la madre de las zambas. El momento que marcó un antes y un después de la música argentina fue en 1921, cuando llega a Buenos Aires con un espectáculo de música y danza de Santiago del Estero, se presenta con su conjunto de arte nativo en el Politeama y se convierte en un éxito. Se trataba de la primera vez que el música de campo llegaba a la ciudad, al centro de la Argentina y a un teatro. Era la primera obra que presentaba en la gran ciudad, puesta en consideración de un público acostumbrado a las obras académicas, y esto tiene éxito que lo lleva a hacer varias presentaciones. Fue una suerte de fundación moral del folclore. También supo estar a la altura de lo tecnológico. Hay material fílmico, resultado de una suerte de amistad entre Chazarreta con Walt Disney, quien tomó imágenes y producciones suyas en 1943. Paradójicamente, cuando tocó por primera vez en público en 1906, en un pequeño teatro de la ciudad de Santiago del Estero, las autoridades municipales y la clase aristocrática consideraron que la interpretación de la música nativa era un retroceso para la cultura. Chazarreta fue alguien que entendió la música y la identidad de lo que hacía. Es un personaje que puede servir de inspiración para muchos. Revalorizó la música nativa a partir de su trabajo como recopilador y colaboró en el estudio y sistematización de la enseñanza de las danzas folclóricas argentinas. El pueblo santiagueño quedó marcado por esta trayectoria que se traduce en una tradición. Entre chacareras y otras danzas se formó una escuela de luthiers. La fabricación de instrumentos musicales merece sin duda una mención aparte dentro de las expresiones artesanales de Santiago del Estero. La calidad de los mismos les ha permitido a sus luthiers ganarse un lugar en el prestigio internacional, proveyendo sus producciones a las más importantes figuras del quehacer musical mundial. Santiago del Estero cuenta con un instrumento único en el mundo, la sacha guitarra, creada por el músico y luthier atismiqueño único en el mundo, la sacha guitarra. Este hombre se llamaba Elpidio Herrera. Confeccionada con un prolongo ahuecado y cuerdas metálicas, logra emular el sonido del monte y los pájaros, imita la guitarra, el violonchelo y el sikus, y conjuga el sonido del violín y la guitarra en una musicalidad incomparable. Han alcanzado singular prestigio entre los instrumentos musicales los bombos legüeros, realizados por un gran número de artesanos, entre quienes se destaca la figura de Floridán González. También son muy destacados los violines, mandolines y guitarras de factura santiagueña, contándose con notorios cultores de esa actividad. Hoy hablamos de una ciudad y un hombre de esa ciudad. Tratamos de destacar cómo se construye con respeto, pero las circunstancias nos obligan a denunciar el atropello sobre los valores que dieron sentido a nuestra nación.
Hoy nos encontramos ante una permanente falta de respeto a la Constitución Nacional. Las autoridades gobiernan provocando el miedo y están creando un régimen autoritario amparándose en DNU y incurriendo en una falta de respeto a la ciudadanía. Otros colaboracionistas también podrían alegar que los DNU son ratificados y legitimados por el Congreso y que este es el órgano máximo de la democracia. Grave error. Si se trata de un argumento que quien lo emite cree realmente válido y si es dicho solo como excusa goebbeliana. Ante ello, cualquier magistrado, letrado o adulto que hubiera concluido el colegio secundario le indicaría: si un DNU suprime garantías constitucionales, es absolutamente nulo desde el inicio. Además, como para no haya dudas, va en contra del artículo 28 que versa: los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Técnicamente existe una imposibilidad para que un DNU insanablemente nulo pueda ser ratificado por el Congreso, ya que una norma nula no puede ser ratificada por el otro poder, salvo para insistir en su nulidad desde el inicio y proclamar ese carácter. Nos despedimos resaltando que la lucha por la libertad es todos los días y no la abandonaremos hasta vencer. Tenemos un arma con una bala de plata, el voto, y lo haremos valer ante una elección que definirá el modelo político de la Argentina por muchos años. Por lo tanto, las leyes y los DNU que restringen el libre tránsito y reprimen los otros derechos pétreos son nulos y no deben ser cumplidos por los ciudadanos. Imaginemos la nueva república, la que legaremos a nuestros hijos y nietos. Imaginemos ciudadanos con opiniones propias, críticas. Antepongamos el respeto a toda actitud que quiera atentar contra la Constitución Nacional, con la esperanza de ser libres todos los días. ¡Viva la patria! Hoy revivimos épocas lejanas, cuando los hombres que buscaban tesoros iban sembrando civilización. Así fue conformándose nuestro territorio. Luego vendrían luchas para constituir la nación. En ese devenir de la historia debemos preguntarnos si hemos respetado los derechos que marcan nuestra Constitución Nacional, que sigue siendo la fuente que hoy nos inspira a seguir luchando por nuestra libertad, como lo hicieron nuestros padres fundadores. La lucha por la libertad es una lucha de todos los días. Nos despedimos informando que se posterga la parada de mañana en Córdoba para retomar la marcha el 26 de junio en nuestra próxima etapa, que será en la ciudad de Rosario. Cerramos el acto con la versión de Jairo de Venceremos, mientras pasan las placas de todas las entidades que nos acompañan en esta marcha federal. Muchas gracias y hasta pronto.